Buenas tardes, bienvenidos a todos. Para mí es un placer inmenso estar aquí en Cálamo con Sergio, amigo, con Alberto Manguel, escritor, ensayista admiradísimo. Y bueno, estar aquí en Cálamo, que es como una casa, y encima estar participando en esta celebración del catálogo de Alianza, que pues para todos los lectores de España es como es volver a donde te has hecho lector, ¿no? Porque, y sobre todo los libros de bolsillo, porque son los que lees cuando empiezas a leer y eres joven y no tienes mucho dinero. Entonces el libro de bolsillo de Alianza es como está en nuestro ADN lector, ¿no? Yo pensaba, ¿cuáles son los libros? O sea, digo, en realidad todos los libros como importantes los has leído muchas veces ahí, ¿no? Pensaba, bueno, por supuesto, como pues esto en los de bolsillo, La isla del tesoro, que está entre los seleccionados, pero también de pronto La vida material, que se reeditó hace poco, y también saliéndonos ya del libro de bolsillo, pensaba, por ejemplo, en las conversaciones de Billy Wilder y Cameron Crowe, por ejemplo, o el cine según Hitchcock, ¿no? O sea, que no solo es esto, sino que es más, ¿no? Entonces, es como, no sé, es como darte cuenta de que forma parte de tu vida, ¿no? Que es, en fin, una gran familia. Este ciclo se llama El pecado de leer, es la tercera edición, y cada edición tiene como una, ¿cómo se diría? Como unas reglas del juego bastante peculiares y marcadas, ¿no? Agradezco mucho por supuesto, a Alianza, a Pilar y a Valeria que me hayan dejado estar aquí hoy. Y bueno, entonces, este año, digamos que las sesiones se han abierto, porque antes pues, eran más en Madrid. Este año han ido recorriendo distintas ciudades de España, quedan todavía algunas, ha habido en Las Palmas, ha habido en Valladolid, y cada una, bueno, tiene eso, ¿no? Pues paraísos soñados, o sea, El pecado de leer, paraísos soñados, y una idea, ¿no? Que pues ha sido el campo, el viaje. En este caso nosotros nos toca las islas. Y bueno, y además son como los paraísos soñados y un secreto, y este secreto hace alusión a que el cierre de esta celebración del catálogo de Alianza va a ser en Madrid. Va a haber una lectura digamos, de fans secretos de Pío Baroja. Entonces, bueno, va a ser bastante curioso. Pensaba que es una lástima que muriera el cantante Rafael Berrio hace 3 años, va a ser ahora, que era un gran fan de Pío Baroja y habría sido un perfecto lector secreto para esa sesión, ¿no? Pero bueno. Bueno, voy a pasar a hacer unas presentaciones quizá un poco redundantes, pero bueno, siempre está bien recordar, por si acaso se nos ha olvidado, Sergio del Molino, periodista y escritor, combina estas dos facetas, y de hecho pensaba que sus libros en realidad han acabado siendo una síntesis de eso, ¿no? Él es periodista y después empieza a escribir ficción y enseguida como que se mezcla todo, ¿no? O sea, digo, es un periodista que escribe, o sea, perdón, es un periodista que escribe novela o es un escritor que escribe crónica, ¿no? Está un poco ahí. Además, bueno, creo que ayer se anunció que tu última novela, Un tal González, se va a convertir en serie de televisión, lo cual siempre pues, es un motivo de alegría, ¿no? Bueno, tiene muchos títulos que han sido muy importantes. La hora violeta, por supuesto, también La España vacía, que creo que es el primer libro que le editaste tú, Pilar, y que, bueno, puso un tema sobre la mesa que parece que ahora nos parece que ya estaba, pero bueno, que alguien lo puso, ¿no? Y alguien lo siguió y o sea, ya había que hacerlo. Bueno, y que además luego ahora ya hay como esta discusión, ¿no? Si vacía, vaciada, o sea que es un tema que no se acaba, ¿no? En realidad. Bueno, Alberto Manguel lo ha sido todo en el oficio, escritor de ficción, es crítico, traductor, editor. Te falta poesía, creo, que todavía no has publicado. Es lo típico. Este año sale. ¿Ves? En Canadá, alguien descubrió en los archivos que vi a la biblioteca en Toronto una colección de poesía que escribí cuando era adolescente. Mira. Y la leí y no me dio vergüenza, entonces la van a publicar este año. Bueno, sobre todo una de las cosas que me admira mucho de Alberto, y creo que es lo que todos los que somos lectores admiramos y compartimos con él, es todo el tiempo que ha dedicado a reflexionar sobre leer, a contar lo que lee, cómo lee y cómo eso le ha marcado, ¿no? Muchos de esos libros sobre leer están además en el catálogo de Alianza. Todo.
Y bueno, y para mí, que soy filóloga, que es la mejor de las condiciones que se puede tener, pues es un absoluto placer, ¿no? Y bueno, antes de entrar en los libros que habéis elegido que forman parte del catálogo de Alianza, me voy a tomar una licencia, Pilar, perdona, voy a leer un fragmento, porque sabéis que hay una cosa muy graciosa de la literatura que se produce cuando estás leyendo, que de repente como que se crean conexiones, ¿no? Que dices, qué absurdo, o sea, o qué raro, ¿no? Cómo es el azar, que yo estaba leyendo este libro, que es de... Uno de mis autores favoritos, uno de los novelistas europeos más importantes, bueno, es que te voy a decir, es el búlgaro. Te voy a decir que creo que es de los mejores novelistas ahora mismo en activo. Sí, o sea, está en la lista del Booker, sí. Está en los 10 que eligieron para seleccionar, pero es un autor que sigo desde hace mucho tiempo, Sí. Es maravilloso. Maravilloso, sí, estamos de acuerdo. Bueno, pues en este libro, de pronto yo lo estaba leyendo, estaba bastante agobiada, pensando en el acto de hoy, ¿no? Porque me imponen mucho los dos, y de pronto encuentro en este libro de Georgi Gospodinov, que se llama Las Tempestálidas, no importa que esté en otra editorial porque está llamado a convertirse en un clásico, entonces dentro de unos años formará parte del catálogo de Alianza de bolsillo. Y dice, concretamente seguí La culpa es de Robinson Crusoe. Esa convicción profunda de que la isla te proporcionará todo lo necesario para sobrevivir viene de Defoe. Me las arreglaré, jura Robinson. Dios está conmigo. Nos las arreglaremos nosotros solitos, dicen sus descendientes. Dios salve a la reina, aunque también sin ella nos las arreglaremos. Desde luego que sí, afirmó Gaustin. Es una discusión entre dos... bueno, no os voy a contar todo, pero seguimos. Dice, ¿cuánto mejor si hubiera leído a John Donne en vez de a Defoe? Y seguidamente comenzó a recitar con un tono de voz del 17, podría jurarlo sin saber dónde había oído yo un tono de voz así, y en el inglés de la época el pasaje que los demás mortales recordamos solo gracias a Hemingway. Dice, ningún hombre es una isla completa en sí misma, cada hombre es un pedazo del continente, una parte del todo. Si el mar se lleva un trozo de tierra, Europa mengua como si fuese un promontorio, como si fuese la casa solariega de tus amigos o la tuya. La muerte de cualquier hombre me disminuye, pues soy parte de la humanidad. Bueno, o sea, también Robinson Crusoe sí está en el catálogo de Alianza. Entonces, me hacía gracia, ¿no? que las islas vinieron a mí, incluso cuando no estaba con ellas todavía. Antes de que habléis de los libros que habéis elegido, nuestro epígrafe es Paraísos soñados, islas, y me recuerda un poco a una discusión de borrachos que tuve hace unos años, donde la discusión era si Paraíso Perdido era un pleonasmo. Entonces, yo creo que no vamos a discutir de esto ahora, pero sí que me gustaría preguntaros, porque me parece que Paraíso Soñado sí tiene algo de pleonasmo, o sea, es decir, que los paraísos siempre tienen una cosa soñada. Y bueno, antes de eso, de pasar a vuestros libros, me gustaría que explicarais brevemente cómo se relacionan para vosotros la idea del paraíso soñado con la isla, y después ya pasamos a los libros. Sí, claro. Bien. Paraíso soñado, isla, paraíso soñado. No, yo creo que ninguna isla literaria es para mí un paraíso soñado si entendemos por paraíso soñado un lugar en el que queremos vivir, al que queremos llegar. Los anglosajones fueron quienes realmente inventaron la idea de una isla como el lugar perfecto para colocar una utopía. Entonces, primero Tomás Moro con Utopía, luego Defoe con la isla de Robinson Crusoe, y luego, naturalmente, Stevenson con la isla del tesoro. Y todas estas islas dan lugar a otras islas, y todas igualmente terribles. Yo no quisiera vivir en ninguna de esas islas. Entonces, la idea de paraíso soñado puede ser soñado en el sentido de un lugar ideal al que queremos llegar.
pero no sé cuál es ese lugar. El paraíso soñado implica la irrealidad del propio paraíso y probablemente el deseo de que no se realice nunca, de que el paraíso tiene que existir necesariamente en un lugar onírico, en un espacio ideal, en el mundo de los deseos y no en el de las realidades. Y es verdad que las islas, como paraísos, yo creo que son más que un invento de la literatura anglosajona, son un invento de la industria turística del siglo XX, un invento de las agencias de viajes que intentaron convertir las islas, sobre todo las islas del Caribe y las islas de los mares del sur, en lugares, en verdaderos paraísos al alcance de la mano, en paraísos asequibles, en paraísos a los que podías acceder y puramente materiales, que no tenían nada que ver con lo soñado, pero anclándose en una tradición, en un imaginario que viene de la literatura, ¿no? Y que viene curiosamente, además, como me señalaba Alberto, de un imaginario que prefigura las islas como una especie de infierno, o como el lugar donde los sueños se van convirtiendo en pesadillas, siempre, de forma inalterable. Incluso cuando se hace una reflexión política. Las islas se han usado mucho, no tanto para fantasear con una vida mejor o con un lugar donde uno puede ser feliz y puede desarrollarse, sino como un espacio donde se puede experimentar políticamente y se puede reflexionar sobre la sociedad, ¿no? Incluso tienen un contenido ideológico muy profundo las islas, ¿no? Y ahí está, bueno, uno de los libros que están aquí encima de la mesa, como El Señor de las Moscas, es un ejemplo claro, ¿no? Se usan para reflexionar sobre la propia sociedad desde el origen de Tomás Moro, que se inventa esa isla utopía, que es el no lugar, un espacio indeterminado, donde se pueden llevar a cabo una serie de proyectos que casi siempre acaban mal. Siempre acaban mal y siempre acaban terriblemente mal, exactamente igual que en la propia historia, ¿no? Acaban también mal todas las utopías y todos los intentos de rediseñar y revolucionar la sociedad, siempre acaban como en estas islas, ¿no? Y sin embargo, curiosamente, es verdad que se nos ha quedado la idea de la isla como refugio, de la isla como espacio donde podemos ser nosotros mismos, y eso curiosamente no se ha visto en la literatura del siglo XIX, la literatura de aventuras, o en la del siglo XVIII, cuando empieza la idea de la isla, sino posteriormente en autores, por ejemplo, como Saramago, cuando recrea su propio paraíso en Lanzarote, cuando se habla de islas reales y de retiros reales, ¿no? Y entonces sí que se crea pequeñas Arcadias y empezamos a hablar de la isla como un universo, un lugar donde podemos ser lo que no podemos ser en tierra firme, ¿no? Pero eso es muy reciente y creo que está contaminado por los catálogos de algún viaje. Bueno, la isla que seguro no aparece, bueno, ninguna de estas dos islas aparecería nunca en un catálogo de Halcón Viajes ni de ningún otro reclamo publicitario. Bueno, no sé si recordáis El Señor de las Moscas, si no lo habéis leído, seguramente quizá hayáis visto la película, era la típica película que te ponían en ética, ¿no? Porque en realidad es como una especie de experimento de qué pasaría, ¿no? Pues un poco la idea esta rusoniana del buen salvaje, podríamos decir, puesta en marcha. Bueno, pues no es lo que sucede. Ahora, mira, estamos haciendo en playback. Bueno, Alberto, ¿por qué has elegido estos dos libros? Entre mis novelas favoritas debe haber unas 100 que tienen que ver con islas. Entonces fue difícil elegir estas dos, pero bueno, las elegí por razones distintas. El Señor de las Moscas lo elegí porque fue una de las novelas que me impresionó mucho en mi adolescencia. La idea de un grupo de niños que tienen la oportunidad de recrear una sociedad a la Robinson Crusoe, por supuesto, en una isla y que de alguna manera se han contagiado
de todos los defectos de nuestras sociedades y que reproducen esos defectos en esa isla, desde las jerarquías, desde el bullying, desde crear una víctima para poder culpar esa víctima de las cosas que andan mal, hasta tratar de sobrevivir de cualquier manera, dejando de lado toda moral, toda ética. Lo terrible en esta novela es que Golding nos está mostrando un espejo de lo que somos hoy nosotros. Más que nunca en esta sociedad de mentiras que aceptamos como verdad, de juegos políticos insensatos. Después de la Segunda Guerra Mundial pensamos que ya no sería posible este resurgimiento del fascismo, una guerra como la guerra en Ucrania, y está sucediendo. Y entonces Golding nos dice, muy bien, con la experiencia que tenemos de las democracias, vamos a ver qué sucede, que si estos niños que están educados en esa sociedad van y crean su propia sociedad. Y es un infierno fascista al nivel de un nivel infantil. Y es muy impresionante ver cómo, ¿no? Esos niños que, claro, que tú tienes la idea de que bueno, que es una idea falsa, ¿no? De que los niños no pueden ser crueles y son muy crueles. Nadie que fue violentos. Niño puede suponer que un niño no es cruel. Entonces, la crueldad es endémica en la niñez. Y desgraciadamente, cuando crecemos, esa crueldad no desaparece, sino que se oculta bajo un delgado barniz de civilización que en cuanto nos encontramos en una situación un poco peligrosa, ese barniz desaparece y somos esas bestias crueles, mucho más crueles que las bestias, como vamos a ver en La isla del Dr. Moreau. Adelante. Bueno, La isla del Dr. Moreau también es un libro de mi adolescencia. Wells tuvo la extraordinaria inteligencia de hacer lo que hace una autora como Atwood hoy, que mira lo que está sucediendo y lo empuja un poco más allá. Ve cómo el feminismo tiene una contracorriente y la empuja hasta crear la Sociedad de Gilead del cuento de la criada. Empuja los problemas ecológicos y crea esa magnífica trilogía de fantasciencia. Entonces, Wells hacía lo mismo. Podemos ir a la luna quizás, y entonces, ¿qué va a suceder? Tenemos drogas que pueden cambiar nuestra naturaleza. ¿Qué sucede si alguien se convierte en invisible? ¿Es un superpoder como nos cuestan las historietas de Marvel? No, es un problema enorme porque tiene que estar desnudo y se corta y problemas físicos que la ciencia crea. En el caso de La isla del Dr. Moreau, nuevamente se parte de un dilema científico ético. Ya los médicos nazis hacían experiencias horribles con los prisioneros, diciendo que es en nombre de la ciencia. Muy bien. ¿Qué hacemos con un científico que toma los animales, como lo hacemos ahora nosotros, con ratas, gallinas, cobayas, y experimentamos con esos animales drogas que suponemos van a curarnos, experimentos científicos que quizás nos ayuden? Dr. Moreau hace eso, y lo que sucede en esta isla terrible que va a descubrir el narrador es que está convirtiendo a animales en humanos. Tratar de cambiar el metabolismo, la anatomía y convertirlos en humanos, y con experimentos
muy dolorosos. La casa en la que el doctor Moreau hace sus experimentos, los animales la llaman la casa del dolor. Bueno, después quizás si tenemos tiempo les leo un párrafo del final de la novela que es aterrador, pero que nos refleja a todos. Sí, por supuesto que si no hay tiempo haremos que lo extenderemos para que puedas leernos. Sergio ha elegido La isla de los jacintos cortados de Torrente Ballester y La isla del tesoro de Stevenson, que yo creo que ahí demuestras un acto, no sé si valentía o inconsciencia, elegir La isla del tesoro el día que está aquí Alberto Manguel, que ha hecho un montón de ediciones y que es un súper experto, pero creo que la valentía... Hay expertos, hay lectores. Hay lectores, vale. Pues es un súper lector. Es evidentemente un acto de inconsciencia y un acto de darle pie y de dejación de responsabilidades por mi parte, porque sé que si digo muchas tonterías serán convenientemente corregidas. He elegido dos novelas que les separan 100 años. La isla del tesoro es de 1883 y La isla de los jacintos cortados es de 1980, fue Premio Nacional de Literatura de ese año. Y no solo le separan 100 años, le separa también, yo creo que toda una sensibilidad. Están en los dos extremos de lo que es la narrativa, o sea, de lo que podría ser el péndulo del gusto, ¿no? La isla del tesoro seguramente sea una de las novelas más perfectas, impecables, canónicas del canon del siglo XIX. No, además, cada vez que la lees te admiras y te maravillas de su perfección, de cómo no le sobra absolutamente nada, ¿no? De cómo está concebida con un ritmo y con una concisión y sin ningún tipo de concesión al preciosismo ni a la poesía. A veces es todo acción, todo aventura, todo pensado además, todo al servicio de la trama y de la historia que se cuenta, y en cambio La isla de los jacintos cortados, 100 años después, en 1980, de Torrente Ballester, es probablemente es un ejemplo de una literatura o de una narrativa que estaba casi en las antípodas de lo que representaba Stevenson y que se había escrito en buena medida en contra o a la contra de toda la tradición decimonónica, ¿no? Y sin embargo, yo creo que son dos novelas que a mí me gustan. Creo que es difícil compararlas, no se puede comparar, evidentemente, no tienen nada que ver, pertenecen a dos momentos y a dos sensibilidades que hoy día ni siquiera tiene sentido contraponer, pero es curioso que al leerlas juntas hoy me he dado cuenta de que Stevenson, la del siglo XIX, suena mucho más cercana y más moderna que la de Torrente Ballester. Ha envejecido mucho mejor que la literatura de Torrente Ballester, que está muy contaminada de su época, de la literatura de los años 70, de la posmodernidad, de la posvanguardia de entonces, de un intento de patar, de un intento de hacer un experimentalismo y una literatura muy metaliteraria que ha envejecido mal, que realmente suena mucho más vieja que Stevenson. Stevenson, en su clasicismo, parece que es una novela que se escribió ayer, y lo que te cuenta Stevenson te sigue importando y te sigue llegando de una forma directa. Y en cambio, el libro de Torrente Ballester, que yo lo disfruto mucho y me encanta, yo soy muy lector y un gran admirador de Torrente Ballester, no solo de los gozos y las sombras y de lo mainstream y de lo que podamos considerar su literatura de éxito, sino sobre todo pues de la saga Fuga JB, del Don Juan, de la isla de los jacintos cortados, de la parte dura, de lo hard de Torrente Ballester, ¿no? Que hace una novela que es de campus. Esto es una novela, en buena medida es una novela de campus. Es una novela ambientada en Estados Unidos, narrada por un profesor español universitario que tiene un lío con una alumna, que a la vez está metido en un triángulo amoroso con otro compañero suyo de la universidad, que ha escrito un libro que le ha llevado a la ruina por completo. O sea, es un historiador que ha escrito un libro de historia que le ha llevado a la ruina porque en el libro pretende demostrar que Napoleón nunca existió, ¿no? Que Napoleón fue un personaje de ficción, y él lo demuestra en el libro, y eso le desacredita por completo, le lleva a la locura, y a partir de ahí pues hace una trama muy metaliteraria, metiendo muchas historias y muchas islas. Aparte de la de los jacintos cortados, está la isla de la Gorgona, que es muy importante y cuenta una historia del siglo XVIII y cuenta muchas batallitas, y es un libro muy denso,
pero muy disfrutón. Para los que nos gusta este tipo de literatura es muy disfrutón. Pero La isla del tesoro es que no tiene rival. La isla del tesoro Hombre, es que Stevenson la escribió para el hijo de su mujer, claro. O sea que... Y además como un divertimento vacacional. Fuerzas, ¿no? Y como un divertimento, o sea, porque estaba aburrido un invierno, estaban aburridos en unas vacaciones de invierno y como pasó con Frankenstein, ¿no? Que estaban aburridos y empezaron a escribir. Esto fue una historia muy parecida. Y así es como salen las mejores cosas. Por el aburrimiento, y eso es lo que al final conduce, y claro, es un libro que homenajea muchísimas cosas, que construye una mitología, a partir de ahí la mitología de los piratas, construye todo el estándar de la novela de aventuras posterior y del cine de aventuras que va a venir después, y toda esa imaginería de los piratas que está concentrada en estas pocas páginas a través de las aventuras de ese grumetillo, de ese chaval que sale a la aventura, que se embarca y llega a esa isla del tesoro, de la cual se incluye un mapa, y que esto es maravilloso. Claro, es que y esto es el cuidado de los editores también, de Alianza, que incluyan el mapa. El padre de Stevenson hizo ese mapa. Que además lo hizo 2 veces, ¿no? Porque se perdió una vez. Se perdió, ¿verdad? Se perdió y hubo que repetir el mapa de la Isla del Tesoro. Y las mejores ediciones no olvidan incluir el mapa de la Isla del Tesoro porque es fundamental. Si veis una edición de la Isla del Tesoro que no incluya este mapa, no la compréis porque es trucha. No, eso no. Y luego os leeré un pasajillo de Stevenson de la Isla del Tesoro, pero vamos, para mí sobre todo el reto era elegir 2 muestras de 2 momentos narrativos y de 2 sensibilidades narrativas que parecen opuestas y que parecen enfrentadas, pero que creo que pueden convivir perfectamente en la sensibilidad de cualquier lector y en el gusto de cualquier lector, ¿no? Vamos, me gustaría que profundizáramos un poco en la relación, o sea, las islas y la literatura, ¿no? Porque uno piensa, o sea, a priori podríamos, o sea, esa ambivalencia que habéis, que es de la que hablábamos antes, ¿no? ¿Cómo puede ser que algo que presuntamente va a ser paradisíaco se torna en terrible, ¿no? O sea, las islas geográficamente presentan la ventaja que uno puede poner en la isla una sociedad sin tener la preocupación literaria de hacer que esa sociedad confronte las sociedades que quedan del otro lado de la frontera. Del otro lado de la frontera hay agua. Entonces, pueden los autores construir una sociedad utópica o distópica, ideal o terrible, satírica, y de todas maneras pueden describir lo que sucede en esa sociedad. Lo que ocurre es que cuando un autor quiere colocar lo que ustedes llaman paraíso soñado en una isla, se puede hacer bastante aburrido porque el lector le gustan las tragedias, le gustan las miserias, le gustan lo que sale mal. Lo que sale bien, bueno, hay historia de Robinson del siglo XI en la literatura árabe, que en las ediciones alemanas se llaman justamente el Ur-Robinson, el primer Robinson antiguo, que es de Ibn Tufail, un autor árabe del siglo XI, que inventa una isla en la que llega un niño, un bebé, que es alimentado por una gacela y aprende de ese animal ciertas cosas de la correspondencia entre él y los otros, y luego aprende todo lo que un ser humano puede aprender en una sociedad, pero en la naturaleza. Es una novela ecológica y todo sale bien y es un poco aburrida, pero es muy interesante en el sentido que llega a construir una educación total de un individuo que incluso aprende el lenguaje humano a partir de señas que le da la naturaleza. Pero la mayor parte de las islas, como estaba diciendo usted, son lugares terribles, porque cuando uno se pone a intentar lo que sucede en una sociedad, se encuentra con el obstáculo de las ambiciones humanas,
los errores humanos, todos nuestros pecados. El pecado de leer es el pecado que perdonamos, pero todos los otros aparecen en nuestras sociedades y se convierten en algo terrible. En La Isla del Tesoro, yo estoy totalmente de acuerdo que es una obra maestra para hoy, sobre todo porque esa mitología de los piratas que establece Stevenson no tiene las dos dimensiones que tienen los piratas de Disney. Son personajes muy complejos. El más complejo es al mismo tiempo un terrible pirata sanguinario, puede matar a alguien y puede ayudar al niño a educarse en la vida, ofrecerle la oportunidad de ser pirata y luego redimirlo. Entonces tiene estas dos cosas, estas calidades de Dr. Jekyll y Mr. Hyde que tantos personajes de Stevenson tienen. La isla aquí con Robert Louis Stevenson, esa isla del tesoro, tiene... A mí me gusta saber todo lo que tiene de base histórica la construcción mítica de Stevenson, ¿no? Empezando, por ejemplo, por la tripulación. Long John Silver viene de una tripulación anterior del Capitán Flint, que es los que han enterrado el tesoro y lo han dejado en la isla, y el Capitán Flint ha muerto, pero vive en el loro. El loro de Long John Silver se llama Capitán Flint, el que está diciendo todo el rato piezas de A8. Y es muy bonito lo que hace Stevenson con las islas, porque recoge una tradición real que está en el origen de los corsarios de los corsarios ingleses, y los corsarios ingleses no serían nada sin las islas. O sea, necesitaban siempre islas, porque sin ellas no podían calafatear los barcos. Es decir, los piratas no podían entrar en puertos, por definición. O sea, un barco que tiene que no tiene un pabellón nacional, que tiene las calaveras y la calavera y las tibias, no puede entrar en un puerto a pedir, bueno, y ahora que me quiten los percebes del este. No puede, pero necesita, porque si no, si está mucho tiempo en el mar, al final los percebes se comen el casco y necesita islas. Entonces lo que buscaban era bases secretas corsarias, y de esa tradición, esa isla es una de esas bases corsarias que usaban los piratas como territorios fuera de la ley, fuera del orden, fuera de todo. Y esta isla del tesoro es un territorio fuera de la civilización, donde las normas son distintas. Y lo primero que hace, y es muy bonito, cuando llegan, sabéis que hay un motín, cuando intentan llegar a recuperar ese tesoro que han encontrado con el mapa, ahí en la tripulación están divididos en dos partes. Ahí están los leales, los buenos, los que van a hacerse con ese botín, pero son buenos y vamos con ellos, y luego están los antiguos miembros de la tripulación de Flint, que son los piratas chungos, los malos, que se rebelan y que hay un motín y que hay una batalla dentro de la isla. La principal preocupación del capitán legítimo, del capitán que resiste y que son los leales, es plantar el pabellón inglés. Lleva varias banderas inglesas y plantar el pabellón para decir que esto es territorio inglés y que aquí va a imponer la ley. Y eso es un rito que se va a imponer luego en el western constantemente, ¿no? El western es intentar llevar la ley allí donde no la hay. Y estas islas de piratas son territorios sin ley, y eso también es un espacio no solo para la experimentación, sino para la violencia, para la evocación, para la aventura, para el aprendizaje, para un montón de situaciones que no tienen cabida en la civilización, ¿no? Y esto es un viaje a lo salvaje. Claro, en las islas es como que se suspende la ley, ¿no? Se suspenden las normas que rigen en él, ¿no? Parece que por eso es como una idea como típicamente para desarrollar ficciones, etcétera. Yo me imagino... O no ficciones, como en el siglo XXI, los offshore companies. Sí. Por ejemplo, pensaba que habríais estado, o sea, que lo habríais pasado realmente mal para elegir solo 2 títulos del catálogo, ¿no? Porque aquí han salido algunos, Robinson Crusoe podría haber sido uno, ¿no? Y muchos otros, porque claro, hay como tantos ejemplos que me imagino que el trabajo duro realmente ha sido qué 2 elegir, ¿no?
¿En qué otros pensaste antes de elegir estos dos? No recuerdo, porque teníamos una lista, podíamos elegir porque teníamos una lista cerrada. Teníamos teníamos un catálogo. Claro, está aquí detrás. Están. Aquí hay, además de sí. el rumor de la Sí, galaxia, yo pensé en la Odisea, sí, pero me decidí al final porque quería algo más contemporáneo. Quería un clásico bien contemporáneo. Pero sí, la Odisea fue mi primer pensamiento. ¿Qué hijas hay? Eso estaba pensando yo. Por el cuento de la... eso te iba a decir. ¿Ellos están en una isla? Yo pensé que estaban en una playa. Yo también. He pensado lo mismo. En la isla de los jacintos cortados aparece la Gorgona, que es una isla que aparece en la Odisea. Y hay continuas referencias siempre a la Odisea. Hubiera estado, sí, eso hubiera sido irme mucho más allá, ¿no? Claro. A los dos extremos. No, pero yo creo que si la Odisea no la puedes emparentar con nada. O sea, la Odisea tiene que ir sola, va sin guarnición. No puedes pedir la Odisea y luego postre. No puedes. Y bueno, no me resisto, estando Alberto aquí, ya has elegido la isla del Dr. Moreau, a preguntarte por la invención de Morel y cómo piensas tú que se relacionan esas dos novelas. La novela de Bioy Casares no se relaciona tanto con la isla del Dr. Moreau, a pesar de Morel, Moreau. Se relaciona más con algo que no se cita mucho en relación con Bioy Casares, que es Julio Verne. El Castillo de los Cárpatos tiene exactamente el mismo tema. En el castillo, la invención de Morel es recuperar una mujer y el verano soñado con esa mujer a través de imágenes proyectadas, ¿no? No se saben que son imágenes hasta después. En el Castillo de los Cárpatos es un hombre que está enamorado de una cantante de ópera y no se sabe que ella ha muerto porque se escucha su voz, él la tiene como viva en ese castillo. Entonces, esa es la relación, no tanto con la isla del Dr. Moreau. Pero siempre se cita, ¿no? Cuando se habla de la invención de Morel, siempre se cita... Yo no. ¿No? ¿Tú no? O sea, es solo por la homofonía, ¿no? Sí, supongo. Bueno, si queréis leer estos fragmentos seleccionados. Bueno, yo quisiera leerles un párrafo del final de la isla del Dr. Moreau. El narrador vuelve a Londres después de su terrible experiencia en la isla y ocurre lo siguiente. Él quiere alejarse de esa terrible experiencia y decide no vivir en Londres, sino irse a vivir al campo. ¿Por qué? Dice, por esta razón vivo cerca del campo y puedo refugiarme en él cuando esa sombra se cierne sobre mi alma. Cuando vivía en Londres el terror era casi insoportable. No podía olvidarme de la gente, sus voces entraban por las ventanas, las puertas eran una endeble protección. Caminaba por las calles para combatir mi alucinación, mujeres entrometidas me acosaban con sus gritos, hombres furtivos y voraces me miraban con envidia, obreros pálidos y agotados, los ojos cansados y el paso ansioso, como ciervos heridos, pasaban tosiendo a mi lado, ancianos encorvados y taciturnos murmuraban para sus adentros y un tropel de niños se burlaba descaradamente de mí. Él tiene en el Londres de las personas reales como él la experiencia de la brutalidad de los animales convertidos en hombres en la isla del Dr. Moreau. Para Wells, la isla del Dr. Moreau no era imaginaria, él vivía en ella y se llamaba Londres.
muchísimas gracias. Ha sido un placer escucharte leer con esa cadencia musical tan bonita. Adelante, Sergio. Sí, a mí ahora ya todo va a ir cuesta abajo. No, porque todavía no tienes acento de Zaragoza, no te preocupes. Yo voy a leer dos parrafitos de dos pasajes de la Isla del Tesoro. Uno es iniciático, es cuando Jim Hawkins llega al puerto de Bristol y descubre, él es un chico que ha vivido toda su vida en una taberna y ve el ambiente marinero y ve los barcos y ve dónde se va a embarcar y se emociona. Es una narración en primera persona, se emociona por lo que va, la aventura que va a vivir, ¿no? Dice, para mi gran contento, nuestro camino pasaba por los muelles y junto a la gran multitud de barcos de los más diversos tamaños, aparejos y naciones. En uno había marineros que cantaban mientras trabajaban. En otro había hombres en lo alto, muy encima de mi cabeza, que colgaban de hilos que no parecían más gruesos que los de una tela de araña. Aunque me había pasado toda la vida en la costa, me pareció que hasta aquel momento nunca había estado cerca del mar. El olor a brea y sal era algo nuevo, gracias. Vi unos mascarones absolutamente maravillosos que habían surcado todos los océanos. Vi, además, a muchos marineros viejos con anillos en la oreja y con barbas rizadas y coletas embreadas, con su manera torpe y patosa de andar en tierra. Y si lo que hubiera visto fuesen otros tantos reyes o arzobispos, no podría haber estado más contento. Esto es la capacidad mágica que tiene Stevenson de recrear un mundo en 3 líneas, ¿no? y de meterte en situaciones, estás casi oliendo el mar y la brea en ese momento. Y ahora es un momento de prosa musical, porque a mí la prosa náutica siempre me suena musical porque no la entiendo. Entonces, como no entiendo la mitad de las palabras veo el barco, pero lo veo como... O sea, casi como en sueños, ¿no? Para que veáis cómo es la prosa náutica. Describe el barco, la Española, el barco que va yendo hacia la Isla del Tesoro. Dice, la Española se hundía hasta los imbornales en las olas del océano. Los botalones tiraban de los motones. El timón daba golpes de un lado a otro y todo el barco gemía, gruñía y saltaba como una manufactura. Tuve que agarrarme bien a la burda, y el mundo entero me daba vueltas en la cabeza, pues aunque yo no era mal marinero cuando estábamos en camino, esto de estar parados y rodar de un lado a otro como una botella era algo que nunca había aprendido a aguantar sin un poco de mareo, sobre todo por la mañana y con el estómago vacío. Sientes el mareo, ves el barco, aunque no sepas que es una burda, que es un motón, que es un botalón, o que son... Sí. Un timón, el timón es el único término náutico que conoces, ¿no? Y he aprendido proa, popa, babor, estribor y poco más, ya no más. La proa y la popa no la tengo clara. Bueno, sí, la popa va por detrás. Has leído también muy bien, mucha intención también. Bueno, muchas gracias a los dos, por supuesto a todos vosotros, a Cálamo por acogernos, a Alianza, y si alguien quiere hacer alguna pregunta, alguna cosa, yo creo que nos quedan unos minutillos.